Bienvenidos, qué guapos sois todos. Se os va a repartir a todos esta hojita que pone aquí. Ser hombre, ser padre. Esta hojita que pone aquí, ser hombre, ser padre. Muy bien. El propósito de estas reuniones mensuales es que, ya que como grupos pequeños de hombres estamos muy dispersos y no nos podemos ver todo lo que quisiéramos, es por lo menos el primer miércoles de cada mes estar juntos, adorar juntos. Nosotros ahora hemos ministrado al Padre, ahora el Padre nos ministra a nosotros a través de la palabra, ¿verdad? Y pues nos ministraremos unos a otros también a través de la oración, y nosotros al mundo. Siempre estamos haciendo eso. Así que me alegro mucho de veros, de estar aquí todos juntos. Faltan algunos, pero estamos los que tenemos que estar. Amén. Entonces cada miércoles que nos juntemos vamos a traer un reto sobre cuestiones que nos atañen como hombres, ¿vale? Especialmente. Sobre todo porque estamos viviendo lo que es un verdadero infierno con respecto a... Esto se está grabando ya, ¿sí? Está grabando. Estamos viviendo lo que es un verdadero infierno con respecto a lo que significa ser hombre. La hombría está todo en entredicho, ¿no? Cuestiones de género. Hoy cualquiera puede ser mujer y cualquiera puede ser hombre, en función de cómo se sienta, sus deseos, etcétera. No vamos a entrar en ese tema, en esa discusión, pero sí hay una indefinición de lo que significa ser hombre. Y la Biblia es bastante clara al respecto, y es lo que yo quiero que podamos tocar en esta noche. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 21, versos 28 al 30 y el verso 33 también. Vamos a orar primero. Señor, gracias de todo corazón. Señor, gracias por poder estar juntos como hombres, por tu palabra. Te pido que prepares nuestro corazón, nuestra mente para escucharla correctamente, y que tú puedas ministrar nuestras necesidades y puedas hablarnos a nuestros corazones. Podamos escuchar claramente tu voz en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Mateo. Lo que sí os voy a animar siempre es que traigáis vuestro bolígrafo, vuestra Biblia, vuestra libreta. Hoy os preparé la hojita, ¿verdad?, para que la tengáis. Pero siempre venid a la iglesia con bolígrafo, con Biblia, con libreta. O a menos que toméis notas en vuestros móviles o vuestras tablets, lo que traigáis. Dice así Mateo 21, verso desde el 28 en adelante. Dice así. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y, acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y él respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Verso 33. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a los otros siervos más que a los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Bueno, estas 2 parábolas, os quiero que os fijéis en los versículos que aquí os marco, el 28 al 30 y el 33, esos 3 versículos, esos 4. La primera parábola tiene similitudes con la segunda. Como veis aquí, os pongo unos cuadritos para que podáis rellenar. ¿Qué conexiones vemos entre la primera y la segunda parábola? Cosas que tienen en común.
tienen una viña, muy bien. Entonces ahí tenemos algo en común que vemos en las dos parábolas que nos habla de una viña. ¿Qué más? ¿Cómo? En los dos habla de un hombre perfecto. ¿Alguna cosa más? Por lo menos hay un elemento en común. O más. Alguno dice, pues habla que hay que trabajar ahí. Sí, pues es verdad. Habla del trabajo en la viña, ¿no? La viña no solo está decorada. Fruto también, se busca fruto en ese sentido. Y aparte de un hombre, hay otros personajes ahí. ¿Quiénes son? Los hijos, ¿vale? Es decir, los hijos están ahí presentes en las dos parábolas. Es decir, pero fíjate que lo decía Manuel, no lo recordaba Manuel ahí, refiriéndose al protagonista, las dos parábolas empiezan con un hombre, dice verso 28, y dice el verso 33, hubo un hombre. En las dos se refiere al protagonista como un hombre. Ahora bien, ¿qué es un hombre? Aquí dice un hombre. Y en la cultura hebrea, la cultura bíblica, estaba muy clarito lo que significaba ser hombre. Es más, se definía y se diferenciaba muy bien lo que significa ser hombre y lo que significa ser varón. Job 1, os lo escribía y dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando el libro de Job, que como veis aquí en Job 1.1, utiliza estas dos palabras, fíjate que dice aquí, varón llamado Job, y este era un hombre perfecto, no está hablando de dos personas diferentes, está hablando de la misma. Y no es una reiteración, no está cometiendo una repetición del concepto, como diciendo, una reiteración, ¿no? Una redundancia. No, es que se diferencia una cosa ser varón y otra cosa ser hombre. Y para los judíos eran cosas distintas. Podía ser varón y no ser hombre. Y no ser un hombre. Se explica y se ve muy bien cuando se ve esto en el Nuevo Testamento en griego, la palabra en griego, la palabra, y os lo pongo aquí, varón, que significa viril, un hombre, una persona que nace en el género masculino, se escribe anfoz. Sin embargo, hombre, que significa obrar y comportarse como un hombre, se escribe anfeios. Nosotros no tenemos esas dos palabras. Entonces, nos referimos tanto al género masculino como al carácter masculino de la misma manera. Hombre, se comporta como un hombre, decimos. Pero también decimos nació, ¿qué es? Varón, o nació mujer, nació varón, nació hombre. Pero cuando hablamos de hombre en general, lo referimos tanto al sexo como al carácter. Y en griego se diferencian muy bien esas dos cosas. Es decir, que no es lo mismo, ni siquiera parecido, ser varón y ser hombre. Son cosas diferenciadas. Varón es algo con lo que tú naces y hombre es un título que tienes que ganarte. Para los hebreos, era una condición que tú tenías que ganarte. Es más, se consideraba que mientras eras niño, estabas bajo un tutor, no eras ni siquiera un hombre, eras un anfoz, eras un varón, pero simplemente hasta que tenías 12 años y pasabas ahí a una edad, y después a los 20 años pasabas ahí a ser hombre completamente, a los 12 había y sigue habiendo, un ritual donde pasas de la infancia, pasas a la juventud, y a los 20 era cuando se consideraba que eras un hombre completo. Entonces, que el título de hombre era algo que todos los varones judíos, hebreos, tenían que ganárselo, y al menos se le pedían por lo menos 4 responsabilidades a estas personas, a estos varones, para que pudieran decir que eran hombres. ¿Cuáles son estas 4 responsabilidades? Muy sencillitas, que todo hombre hebreo debiera al menos cumplir. Al menos estas 4, ¿verdad? El primero, ser y aquí pongo puntos suspensivos, sacerdote de la familia. Es decir, era el que tenía la responsabilidad de tomar a su familia y ponerla delante de Dios. Él tenía la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que la mujer no tiene que hacerlo? Por supuesto que tiene que hacerlo. Y hoy también. De hecho, muchas casas se salvan gracias a que la mujer ocupa el lugar que el hombre dejó. Y no estoy hablando de mujeres casadas con no creyentes. Estoy hablando de mujeres casadas con creyentes. En el sentido de hombres que han dejado sus responsabilidades familiares en cuanto a ser sacerdote.
¿Qué es un sacerdote? Una persona que intercede por los hombres delante de Dios. Se interpone entre Dios y los hombres. Y la palabra de Dios dice que todos nosotros somos sacerdotes. Es decir, no hay una casta entre nosotros los evangélicos, no hay una casta sacerdotal. Lo que hizo la Reforma Protestante con Lutero es redescubrir una verdad bíblica que ya estaba aquí, y es que todos somos reyes y sacerdotes, en el sentido de que ese sacerdocio universal que se llama, no necesitamos tener sacerdotes que tienen una conexión directa con Dios y que interceden para perdonar nuestros pecados, sino que cada uno de nosotros es sacerdote. Entonces, ¿tú qué eres? Sacerdote. Pero se supone que debes de ser sacerdote de tu familia, de tus hijos. Si estás casado, de tu esposa. Y si estoy soltero, también. También debes de orar por tus padres. Debes de clamar por, o si no tienes padres, en el contexto familiar en el que estés insertado. Entonces, todo hombre, para ser hombre, todo varón para ser hombre, tenía que ejercer claramente de sacerdote familiar. El segundo aspecto, la segunda responsabilidad era que tenía que ser el profeta de la familia. En el Antiguo Testamento se ve muy sencillito esto, cuando, ¿os acordáis? Isaac profetiza sobre Jacob, sobre Saúl, pero profetiza sobre Jacob. Luego Jacob profetiza sobre cada uno de los 12 hijos, bueno, y por los hijos de José, por Efraín y Manasés, y trae palabras proféticas que se cumplen. Ahora, ¿de qué se trata la labor profética? La labor profética actualmente como hombres, no se trata de una adivinación del futuro, no tiene que ver eso, sino que la palabra profética está muy bien definida en la palabra de Dios, que tiene que ver con consolar, con exhortar, con edificar, es decir, ese tipo de trabajo con las personas, pero sobre todo en el contexto, en el caso de los hombres, en el contexto del hogar. Es decir, hombres que hablan palabras de bien, profetizan el bien sobre aquellos que tienen bajo su cobertura, sus hijos, sus nietos, sus hermanos o incluso sus padres. Es decir, personas que ya dejan de tener el mismo lenguaje que tienen las personas del mundo. Tienen un lenguaje distinto. Traen, ¿qué es? Traen, así como yo antes traía, escuchar, las cargas de mi casa como sacerdote delante de Dios, ahora traigo la voz de Dios a mi casa. Digo, ¿sabes qué? He estado orando y Dios me dijo, ¿sabes qué? Llevo estos días en oración o en ayuno y el Señor me ha mostrado que, o tengo esta palabra, estás pasando un mal momento, estás atravesando una crisis o una presión porque estás en los exámenes, pero fíjate lo que dice el Señor. Y entonces haces el papel de profeta para tu familia. Entonces no solo haces el papel de sacerdote y trayendo las cargas de mi familia a Dios, sino que ahora traigo la voz de Dios también a mi familia. Esa es la labor principal como sacerdote. Y también tenía una responsabilidad como maestro. Ahí os lo anoté, os lo pongo, responsabilidad como maestro. Dice, podéis anotar ahí, Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice así, Deuteronomio 6, del 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál era el secreto para los judíos? Y es para que un muchacho de 12 años, que era cuando hacían la fiesta de transición de la infancia a la juventud, a la adolescencia, pudiera recitar el libro de Salmos o pudiera recitar el libro de Proverbios. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el secreto de que un joven con 12 años pudiese contar exactamente en qué consistía la ley, cómo nació el pueblo de Dios, cómo nació el pueblo judío, cómo se creó, cómo fue el proceso del desierto, cómo fueron sacados de Egipto primero, cómo fueron allí de esclavos? ¿Cuál es el secreto? Pues que los padres repetían constantemente. ¿Y cuándo se lo repetían? En todo contexto.
al acostarse, al levantarse, al caminar. En términos actuales diríamos, al ir a la playa, a ir en los viajes en el coche, al ir. Es decir, los padres transmitían una herencia oral de generación en generación y actuaban como maestros de una identidad. No se trata solo de ser maestros cuando nuestros hijos tienen exámenes y están pasando un mal momento y hay que apoyarles ahí. Eran maestros de una identidad que les daba sentido de pertenencia, sentido de pueblo. Lo que ha sostenido al pueblo evangélico aquí en España en los tiempos del franquismo, con una persecución terrible que sufrieron nuestros hermanos, fue esto: la transmisión de una herencia de pertenencia. Pertenecemos a un pueblo que está sufriendo una persecución, pertenecemos a un pueblo diferente, tenemos unas creencias, es verdad, fueron rechazados, no podían ser ni casarse civilmente, no podían enterrarse en los cementerios, no podían hacer un montón de papeles legales, ni por supuesto, ni congregarse, nada de esto. Pero ellos tenían una transmisión. Está llegando gente que si se le puede dar las hojas a los que vienen, que están atrás, mejor. Una transmisión oral, una transmisión de la fe, y esas personas entonces tenían ese sentido de pertenencia, ese sentido de identidad. Entonces, como los hombres tenían esa responsabilidad, y bueno, pero también lo harán las mujeres. Sí, pero las mujeres ya tienen sus predicadoras y sus reuniones, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestras responsabilidades, y eso, porque lo haga una mujer, no que dice, bueno, ya como lo hace la madre, yo me descuido de eso. No. Y mucho más si nuestras esposas no fueran creyentes. Si fuese ese caso, todavía mucho más. Y finalmente había también la responsabilidad de actuar, o tenía la responsabilidad de ser juez. Un juez que administraba justicia. Es decir, dentro también del hogar, administraba, castigaba lo malo y premiaba lo bueno. ¿Por qué digo esto? Porque una de las mayores renuncias en la paternidad en este momento, que no en la maternidad, uno de los mayores conflictos muchas veces es padres que se niegan a corregir de ninguna forma a sus hijos, ¿verdad? Ningún tipo de corrección, ningún tipo de disciplina, a veces tenemos tanta comprensión que nos olvidamos que también somos aquellos que tienen que administrar la justicia, y si hay cosas que se han hecho mal, debe haber consecuencias. Si hay cosas que se han hecho bien, debe haber también consecuencias de otro tipo, positivas en este caso. Pero no huyendo de esa responsabilidad. Muchas veces nos encontramos con muchas mujeres precisamente que se quejan de maridos débiles en este área, muy débiles, porque a veces, ahora ya no tanto, pero una generación tal vez anterior a la nuestra, fueron las madres las que tuvieron la mayor carga de educar a los hijos en casa. Y cuando llegaba el padre, siempre en paz, no quería meterse en líos, bueno, no pasó nada, etcétera, etcétera. Entonces también hay una labor de juez, una labor educativa, no solo de enseñar lo correcto, sino de corregir las cosas y valorar las cosas malas y valorar las buenas. Ahora, entre las dos parábolas hay una diferencia clara. Si vamos de nuevo a Mateo capítulo 21, dice así el verso 28. Os lo vuelvo a leer, a ver si vemos la diferencia. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y dice el verso 33. Hubo un hombre, padre de familia. En la primera, al hombre se le dice que tenía 2 hijos. En la segunda, se califica al hombre como padre. Luego aquí hay un título ya nuevo, que antes no nos lo recordaban tan bien. En la primera se dice, tiene 2 hijos. Pero en la segunda dice, es padre. Es que es diferente. También es diferente. Porque hay gente que tiene hijos y que no ejerce la labor de padre. Son cosas diferentes. Una cosa es, y así lo enseña la palabra, que una cosa es engendrar seres humanos, ¿verdad? Y tener hijos, y otra cosa es ser padre. Son cosas también diferentes. Entonces, el primero no tenía el título de padre y el segundo sí tenía el título de padre.
Entonces fíjate que cuando describe al segundo, al que tiene el título de padre, lo empieza a describir. Dice que plantó una viña, cercó el vallado, cavó un lagar, edificó una torre, arrendó a unos labradores, se fue lejos, viajó, después envió a unos siervos, después envió a otros siervos. Es decir, el hombre era un empresario. El hombre era un labrador, era empresario, era un hombre que viajaba, era un hombre que tenía siervos, era un hombre que tenía muchos títulos. Podía decir, hubo una vez un empresario que tenía un hijo que después lo envió y se lo mataron. Hubo una vez un labrador, hubo una vez... No, el título que le dan no es el título de su función social, sino que es el título que tiene dentro de casa, que es padre, papá. Es decir, que podemos ser muchas cosas, pero todas esas cosas que podemos ser, cualquier otro las puede hacer. Pero ¿quién puede ser el padre de tus hijos? ¿Quién, yo? ¿El jefe de tu empresa? Nadie nos puede sustituir en la función paternal. Y nadie es absolutamente nadie. Por eso, si mañana morimos, pues en la empresa te pondrán una corona de flores y te recordarán. Pero te fuiste tú, contratan a otro. Pero si tú eres tú mañana, ¿quién te sustituye en casa? No se contrata a otro. Bueno, depende de la ligereza bueno, esto queda grabado, mejor no digo nada. Ya me entendéis, ¿verdad? Lo primero, y tu primera labor, y nuestra primera labor, por eso aparece aquí este título de ser padre, antes que ser administrador, que ser pastor o que ser cualquier otro título que podamos tener. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Ahora, fíjate en el verso 28. Si te fijas en el verso 28 y en el verso 30, hay una palabra que es clave. Una palabra clave que dice así, verso 28, que se repite. A ver si la vemos entre todos. Como no sé si habéis tenido Biblia o no, lo repito yo. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo. Ahora, verso 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Aquí hay un verbo que se repite. Por supuesto, el decir, pero hay otro verbo que es el verbo acercarse. Es decir, y esto es importante, es la palabra clave, acercarse. ¿Por qué pongo aquí padres puntos suspensivos? Porque uno también de las lacras que hemos vivido como sociedad es lo que se llama la figura del padre ausente, padres ausentes, que no se acercan, padres que están distantes de los hijos, están a veces presentes físicamente y a veces ni siquiera físicamente, porque pasan todo el día trabajando, pero están ausentes emocionalmente para los hijos. Quienes los acaban criando son las madres. Son a veces, y con muy buena percepción, antes que quede un niño solitario emocionalmente, es mejor que cualquier otra persona lo haga. Pero si no está el papá para hacerlo, hay un vacío complicado de llenar, que pues en otras etapas de la vida se intenta llenar de otra manera, ¿no? Y suele ser a veces en la adolescencia con adolescencias complicadísimas o en la primera juventud con relaciones absolutamente inadecuadas con chicos, con chicas, con tal, porque a veces está buscando ese vacío emocional que el papá no le dio ni al hijo ni a la hija a través del abrazo de otra persona que le dé el cariño que no tuve. Es lo que se llaman padres ausentes. Padres que trabajan, proveen para los suyos, pero no están presentes en las vidas de sus hijos. Alguien llamaba eso padre TPC. Trabajar, pagar y callar. Ya lo hace todo, la madre lo hace todo, ¿no? Trabajar, pagar las cuentas y que la madre, ¿verdad?, haga el trabajo. Padres que a veces miran para otro lado, padres absolutamente ausentes. Es decir, pero aquí se nos enseña que el acercarse, ¿de qué se trata? ¿Por qué me fijo en esta palabra acercarse? Porque como padres tenemos la labor de romper las distancias con nuestros hijos. No puede ser que estemos sospechando que un hijo nuestro esté consumiendo una sustancia de cualquier tipo y callemos. No puede ser que un hijo nuestro esté sufriendo una crisis de algún tipo y ni nos enteremos. Padres ausentes.
Y pues aparecemos cuando las cosas a veces ya son demasiado tarde. Y después, y volvemos a comparar el verso 28 y 30 con el verso 33, acordaos, el hombre que tenía 2 hijos junto con aquel que era padre, dice que el verso 28 dice, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Verso 30 dice, y acercándose al otro le dijo, y le dijo de la misma manera. Y el verso 33 dice, o hizo otra parábola, un hombre de padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el primero ordenó, dijo, vete a hacerlo. Y el segundo lo hizo él. Primero lo hizo él. Entonces, el que era padre de los hijos dijo, vete a hacer esto. Sin embargo, el otro dice que cavó, hizo todas las cosas tal, y al final de la parábola vemos como manda a su hijo a cobrar los intereses, bueno, el arrendamiento, y se lo matan, por cierto. Es decir, el primero ordenó y el segundo dio ejemplo. ¿Vale? Entonces aquí donde ponéis el primero ordenó, el segundo dio ejemplo. ¿En qué consiste entonces aquí ser? Ser ejemplo. No es la gran diferencia que había entre el primero y el segundo, que uno fue ejemplo y el otro simplemente ordenaba. Y fíjate, si queremos ser, de alguna manera, tener como hombres una paternidad efectiva, no hay nada más efectivo a nivel educativo, no hay nada más efectivo que el ejemplo. Entonces tenemos que hacer 2 cosas, acercarnos a nuestros hijos y ser ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De hombre. ¿Y qué tiene que hacer un hombre? Pues ser el sacerdote, ser el profeta, ser el maestro y ser el juez. Ejemplo de vida. Dice, mira, primero lo hago yo y ahora tú me sigues a mí. ¿Verdad? Y aunque no lo queramos, por desgracia, siempre somos ejemplo. Es imposible no ser ejemplo. El asunto es qué clase de ejemplo somos. Es imposible no ser ejemplo. Entonces siempre estamos dando ejemplo, para bien o para mal, pero siempre. Incluso, aunque bueno, pero yo no soy padre. Qué suerte tengo en esta noche, que se fastidien los padres, que menuda les cae. No, porque eres ejemplo también para los chavales de la congregación. Te ven, nos observan. El otro día nos lo recordaba una persona nueva en la reunión que tuvimos el domingo a la tarde, abierta a toda la iglesia, de células. Decía, yo llevo poco tiempo en la iglesia, pero quiero que sepáis una cosa, que me fijo en todos vosotros. Quedamos todos. Me fijo cómo habláis, qué hacéis, cómo respondéis. Me fijo, que yo soy nuevo y veo y observo y lo que decís y cómo lo decís a mí me afecta. Bueno, fue una aportación muy buena. Ese día fue una aportación que nos dejó a todos un poquito temblando, ¿no? En ese sentido. Porque es verdad, somos ejemplo para bien o para mal. Pero el segundo, el que tenía el título de padre, antes de enviar al hijo, lo hizo él. Es decir, que el liderazgo dentro de la familia se ejerce a través del ejemplo. No a través de yo aquí mando y ordeno porque lo digo yo. Y porque yo lo digo, pues se hace y se obedece y nada más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué comparto esto? Por lo que os decía al principio. Porque hay una situación de absoluta dimisión de parte de los hombres a ejercer como hombres y a ejercer como padres. Muchos ejercen de varones, ¿verdad? Que es ganar, trabajar, el dinero, la casa, el dinero, pero no ejercen de hombres en el sentido de que traen delante de Dios sus cargas y a su familia, hacen de profetas trayendo la voz de Dios a su casa, hacen de maestros generando una identidad a los hijos que les haga pertenecer al pueblo de Dios. Porque nosotros estamos aquí reunidos porque somos parte del pueblo de Dios, no por otro cuento, ¿eh? Somos parte todos del mismo pueblo y hemos sido llamados todos por el mismo Dios. Luego, ¿qué nos une? Si no es que somos parte de este pueblo. Por eso, sin conocer a nada, llega un hermano, yo qué sé, Luis, te estoy viendo a ti.
Yo soy un hermano en la fe. Ah, sí, ¿dónde está tal sitio? ¿Qué iglesia iba a estar? Y ya es recibido de inmediato. Porque nuestra característica como identidad es recibir a aquellos que son parte del pueblo de Dios. ¿Por qué no transmitir eso también a nuestros hijos? ¿Cómo? Siendo ejemplo. Por eso dice la palabra, no dejando de congregarnos. ¿Qué tengo que hacer? Ser ejemplo. Dice, siendo hospedadores. ¿Qué tengo que hacer? Ser ejemplo. Soportando las cargas los unos de los otros. ¿Qué tengo que hacer? Ser ejemplo. ¿Y qué hacen nuestros hijos? Lo ven. Por eso el título de esta charla es Ser hombre, ser padre.